Fíjate si los anteriores que estaban aquí hospedados eran puercos. Dentro de estos huequitos tenían metido, o no, todavía tienen. ¡Ay, qué! Hace poquito recibí a mis amistades que llegaron de Cuba y yo ya le tenía apartamento conseguido, pero fue un dilema. Entonces hoy les voy a mostrar su apartamento acá en Curitiba, Brasil. Vamos a estar hablando del precio, les voy a mostrar cómo está todo. La verdad no es un apartamento que personalmente me guste mucho, pero bueno, ya sabrán la historia. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos al nuevo video. Como les estaba contando, antes de ellos llegar ya yo les tenía apartamento. Les cuento brevemente, yo vivo en un edificio con varios apartamentos y el edificio completo es de una sola persona. Entonces, cuando ellos fueron a venir, había un apartamento que es el más grande de este edificio, que tiene 3 cuartos, que era perfecto para ellos porque ellos son 3 personas, una pareja, una chica. Pero el otro cuarto se podía coger para estudio de la agencia que estamos creando. Ese apartamento estaba libre, ese apartamento costaba 1.650 reais. Aquí te dejo el precio en dólar. Y ellos cuando estaban en Boavista me dijeron que no podían pagar ese apartamento porque era un poquito caro. Pero el problema es que 1.650 reais dividido entre 3 solo tendrían que pagar 500 y pico de reales al mes. O sea que no es caro realmente porque es dividido. Pero para una persona sí es caro, pero para 3 personas no es caro. Pero bueno, yo intenté decirles que los apartamentos hoy en día están perdidos porque están llegando muchísimas personas. Ellos me dijeron que no, entonces yo me puse en función de buscarles otro apartamento. Les busqué otro apartamento más, que el apartamento ese tenía 2 cuartos y estaba súper bonito. Tenía todo de madera, el piso azulejeado, todo estaba súper bonito y ese apartamento costaba 1.300 reais. ¿Cuál es el problema de ese apartamento? Que estaba como en una frontera, o sea, está aquí en Curitiba, pero estaba en una frontera entre un barrio bueno y un barrio malo. Estaba en medio de la línea, o sea, no como que en medio de la línea, sino que estaba al otro lado de donde pasa el tren. Y para allá eso está lleno de zanjas, está lleno de mucha naturaleza y pues ahí sí es un barrio malo. Que con malo no es que, ¿sabes? No es que se forme nada de eso, sino que hay mucha... ¿Sabe? Cuando ellos llegaron, que fueron a ver el apartamento, no les gustó absolutamente nada donde estaba ubicado el apartamento. El apartamento sí estaba bonito, pero la zona no estaba nada bonita. Entonces en ese momento decidieron, bueno, vamos a coger el de 1.650 reais. Pero cuando fueron a coger ese, ya estaba lleno. El apartamento de 3 cuartos lamentablemente ya estaba lleno. Y solamente quedaba una opción de apartamento cerca, que para comenzar está bien y más adelante ellos se pueden buscar otro apartamento. Pero es como un huequito, ya lo verán ahora. Vamos a hablar de los precios, vamos a hablar de todo. Así que yo traté de buscarle un apartamento en muy buena calidad, traté de buscarle algo bueno, pero... ven que a veces lo barato sale caro. A veces lo barato sale caro, gente. Ustedes no se pueden pensar muchas cosas en la vida. Vamos a conocer su apartamento. ¡Holis! Adelante. Obrigado. Bienvenidos a mi apartamento. Fue conseguido este mes de diciembre pasado, gracias a Kevin. Esta es la sala. Empezamos por el sofá, que fue un regalo, una donación. Sí, yo estoy... espérate. Yo quedé muy wow porque mi sofá me costó carísimo y a ellos les salió gratis. Nos salió gratis. No es el mejor sofá del mundo, pero agradecemos mucho que las personas hayan tenido la buena voluntad de regalarnos uno, ver que estábamos en cero, no teníamos nada. Vean. Que es que aquí hacen esto mucho, o sea, como que botan muchas cosas para... la ponen frente a las casas y la gente se lo lleva. En específico este nos lo trajeron a la casa, o sea, sí, fue como una donación. La persona se enteró que estábamos mudándonos para esta casa que estaba vacía y decidió donarnos el sofá. Bueno, lo primero que quiero que se fijen es que no tiene las divisiones marcadas hasta arriba, que eso es algo que personalmente nunca me ha gustado de un apartamento, pero ya les conté que esta fue la última opción, la opción más, porque ustedes... Bueno, este es el baño. Otra cosa que no me encanta es que está debajo de la escalera. Literal. Estás ahí adentro y se escucha todos los pasos de las personas que van subiendo y bajando. Miren qué cosa... espérate, tenemos que hablar de la construcción de este edificio. Fatal. ¿Quién construyó este edificio? Fatal. Horrible? En general los arquitectos aquí como que no se... O sea, los arquitectos de este tipo de apartamentos que son construidos en masa para rentar y tal,
No se Mira, esfuerzan mucho. yo creo que este edificio fue construido por el casero. Literal. ¿Cómo me puedes decir que hay un baño? Encima, miren esto. Tú dirías, la escalera está por aquí arriba, pero casi la mitad. Así. Ay, no, de verdad, que horrible. Sí, pero sí, bueno, miren, este es el baño. Bueno, al menos ahí te da como poner un baúl para guardar cosas y así. Ya vamos a comprar una repisita para esa esquina. Una repisita. Prateleira. Vean, este es el baño, huele bastante rico. Tú pensarás que por aquí va a oler feo, pero ellos tienen, ¿sabes? Lo están poniendo rico porque una cosa es vivir en un lugar desastroso, pero otra cosa es tener el lugar como el olor. Como el segundo piso. Para mejorar el olor porque originalmente sí olía horrible. Parecía una casa guardada de más de un año, o sea, guardada, no una casa cerrada, con olor a guardado, humedad, polvo, de más de un año, y en realidad lo que llevaba una semana vacía, nos sorprendimos mucho. Debemos contarles que antes de que ellos estuvieran, aquí habían rentado unos venezolanos que no sabemos qué coño ellos hicieron en este apartamento, porque como ella dice, este apartamento parecía una casa abandonada. Tampoco sabemos qué hace el casero con la coacción de las personas, porque él pide una coacción el doble de lo que tú pagas al principio, para cuando tú te vayas, esa coacción él la coge por arreglar el apartamento. Aquí no se hizo nada. No se hizo nada, no vimos ningún cambio, de hecho le quitamos la opción de que ellos pintaran para pintar nosotros a nuestro gusto y que ellos invirtieran ese dinero en arreglar otras cosas. Bueno, ¿por dónde empiezo las cosas que ellos tenían que arreglar? De hecho, miren cómo dejaron la pared. No fueron los caseros, fueron los que estaban aquí rentados anteriormente. Miren qué cochinada. Y dejaron lleno de stickers, calcamonías que tuvimos que quitar. En la cocina todavía quedan algunos restos que no tenemos forma de quitarlo. ¿Cómo puedes vivir? O sea, yo entiendo que esto es temporal, pero ¿cómo puedes vivir en un lugar que no te sientes bien? Yo estaba, la mayor parte del tiempo lo paso en tu casa. No, me refiero a ti. Tú vas organizando y así acabas de llegar, pero tú vas a pintar, vas a poner todo bonito. Me refiero a los que estaban anteriormente. ¿Cómo podían vivir con esto así? O sea, con las paredes llenas de cosas. Bueno, no sabemos si se sentían bien o no se sentían bien. Ya, eso es una pregunta que hay que hacerse, porque ellos la tenían acomodada a su gusto, que obviamente no es el mismo que el nuestro. Entonces nosotros tenemos muchas cosas que hacer para que esta casa esté, bueno, habitable. Ya eso es un concepto demasiado profundo, pero que esté a nuestro gusto. Sí, y tienen contrato de un año. De un año. Así que un año tienen que estar aquí. Vamos a primer cuarto, que como se pueden fijar no tiene puerta. Claro, es el cuarto del reguero. por ahora, ¿no? Por ahora. O sea, aquí vivimos 3 personas, ya ustedes nos conocen de videos anteriores. Daniela ocupará este cuarto, pero no tiene puerta, no tiene cortina, y otro error de construcción, la puerta de la entrada ocupa parte del primer cuarto, y como la puerta es de cristal y no tiene cortina, Daniela estaría expuesta. Pero espérate, esto me parece guau, porque yo nunca había visto un apartamento aquí sin puerta. La verdad nunca lo había visto. Puede ser que los hay, es normal, pero no lo había visto. Pero más impresionante que esto es ese otro error de construcción que yo no entiendo. Esto es un pasadizo secreto. Ahora me ven, ya no me ven. Va para el otro cuarto. Entonces, según los caseros, según ellos dejaron eso así porque los niños, que para mí eso es un cuento, que no lo cerraron porque no les dio la gana, porque los niños querían meterse para el cuarto de los padres. Caballero, los niños pueden hacer así. No hay necesidad de que los niños hagan así. Pueden salir y irse para el cuarto del padre. Yo no entiendo cuál fue la razón real. Ellos nos dijeron, no, porque esto se soluciona poniendo un closet. Un closet. Aquí, o sea, un guardarropa. No entiendo. Y miren eso. Eso también cosas que no entiendo. Gente, aquí en Brasil hay una ley que se llama... Ay, no me acuerdo el nombre de la ley, pero la ley dice que el apartamento tiene que estar habitable. Una de las cosas habitables es que tiene que estar pintado, los tomas corrientes tienen que estar bien, no puede haber gotera. Este edificio completo no cumple con esa ley. Entonces me imagino que si algún día vienen inspectores de Procon, no sé, todo el mundo aquí va a salir preso. O sea, nosotros no, porque nosotros no tenemos culpa. Sí, o sea, las condiciones del edificio no son las más óptimas. Nosotros tuvimos un problema de gotera hasta hace unos días que todavía no sabemos si está solucionado del todo, porque la lluvia no ha puesto a prueba el trabajo que hizo el casero para arreglarlo. Pero fue un tema que a mí me preocupó bastante porque se pueden dañar la ropa, los zapatos, los colchones. Nosotros estamos durmiendo en colchón inflable en el piso, si se moja se va a dañar, o sea, estábamos estresados. Veamos el cuarto del reguero. ¿Ven lo que les digo? O sea, la puerta de la entrada
llega hasta aquí. Y para que ella tenga su privacidad necesitaríamos poner una cortina. Una cortina, sí, que los antiguos. Y lo que iban a caseros- arreglar los caseros era esto que sigue el cable. Vean eso, qué peligro, gente. Eso es un peligro ahí. No. Totalmente es un peligro. Miren cómo está la pared toda cuarteada. Miren esto. Esto estaba así, ellos ni pintaron ni nada. No arreglar. No hablo de los caseros, hablo de los que estaban antes. Miren esto, o sea, ¿qué cosa es esto? No entiendo. No entiendo tampoco qué es. Ay, Dios mío. En cuanto al espacio, o sea, nosotros tenemos muchas ideas de decoración. Si se ocupa bien el espacio puede quedar un cuarto muy bonito, pero lleva tiempo, inversión, pasión, paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. Sí, Entonces porque- va a ser poco a poco. Les iremos mostrando adelantos de cómo va el proceso, poco a poco. La cocina no está tan iluminada. Queremos abrir esa otra entrada de electricidad y poner otros 2 focos allí para que tenga mayor iluminación. Pero por ahora, esto es lo que tenemos de cocina. Cuéntame los problemas que está. Pero primero, vamos a recalcar que parece que hubo un tiroteo ahí adentro. Eso es otra cosa que nos impresionó No mucho. sabemos qué colgaban aquí, pero evidentemente era bastante porque está toda la pared agujereada de arriba abajo. Yo creo que hicieron un hueco aquí, no les salió como les gustaba, abrieron otro aquí arriba, tampoco les salió como gustaba, porque no hay explicación. Y casi llegan al techo. No hay explicación para El esa apartamento cantidad de tiene hueco. problemas de humedad, eso se demuestra aquí y en el hueco que señalaste en el cuarto de Daniela. O sea, eso es vestigio de humedad. Que tenemos que buscar una pintura impermeable. Como o la que masilla. yo compré. Sí, o masilla de exteriores para arreglar eso. Para que la humedad no pase, porque, por ejemplo, yo soy alérgica y cuando el apartamento se pone muy húmedo, me duele la garganta como he estado estos últimos días. Y ustedes pensarán, Kevin, eso debe oler a guardado, debe oler horrible. Olía. Olía. Pero la verdad es que ya no. Huele Todavía súper bien. huele, o sea, no voy a tampoco a echarme tantas flores. El apartamento sigue oliendo guardado cuando se pasa mucho tiempo cerrado y nosotros no estamos aquí. Por eso estamos tratando de hacer vida aquí y ventilarlo para que el olor se vaya poco a poco. Se está yendo, se está yendo. Explícanos lo de la tubería. Ah, primero les quería enseñar las calcamonías. O sea, esto que ven aquí era mucho más grande y en todas las habitaciones de la casa habían calcamonías. No entendemos cuál era el estilo de diseño de interiores de los dueños anteriores, pero No, tampoco. respetamos, miramos pero no Esto es juzgamos. como tierra, ¿no? Eso es como marcas de mano, sí que O sea, pero ¿y esto qué? Todo eso es tierra, ¿no es? agua sucia. En esta área de la cocina probablemente sea nuestra mesa de comedor. Entonces esto tiene que estar muy impecable, bonito. El problema de tubería que hay aquí es que solamente hay una entrada de tubería que está detrás de esto. Hay un desagüe. Un desagüe. O Entonces, sea, originalmente también solo había una entrada de tubería, pero una dueña mucho anterior, que fue familiar de Kevin, hizo esta instalación. No se ve bonita, pero es práctica para tener 2 entradas de agua. Pero salida, solo hay una que es la que está detrás de esta entonces es pila. un problema porque cuando ellos pongan la lavadora tienen que inventar como hacemos los cubanos. Entonces esto lo quieren rodar para acá. Háblame de la pilla, porque esto es algo que en Cuba no existe. Y aquí es obligatorio casi comprarlo porque los apartamentos vienen 100% vacíos, sin mesetas, sin nada. Y las pillas son las mesetas de aquí. Yo le tenía que explicar a mi familia 4 veces qué es una pilla. Bueno, la pilla es el mueble que hace función de meseta, de fregadero y también como de pequeño armario de cocina, porque aquí tú tienes gaveticas, guardas cosas. Sí, porque hay diferentes pillas. Está esta, que es la del fregadero, que todas no son así. Hay pillas más extravagantes, de metal y todo. Y están las pillas normal, que es como recta completa, como una meseta. Es como una mesa. Sí, y están las pillas que se ponen arriba y toda la cuestión. Todo Pero forma de parte del conjunto de pillas. Lo que pasa es que este es como el modelo más básico y el más necesario porque tiene el fregadero, pero hay pillas que son una pared completa, como la que yo de hecho, eso es algo que te tienes que comprar ya, de cuando llegas a Brasil ya, porque obviamente necesitas fregar y Si todo no eso. tienes pillas no puedes fregar. ¿Cuánto te no se costó? la conviene. 450 reales creo. Me la vendieron como nueva. No estaba del todo nueva. Tiene sus pequeños desperfectos. Pero el armario de abajo sí está inutilizado. O sea, no está usado. No está nuevo. Pero la cuba, que también me la vendieron como nueva, o sea, me hicieron un conjunto, no estaba nuevo. Porque tiene unos pequeños huequitos aquí que notamos después. Ay, sí, eso hay que fijarse bien en las cosas. Bueno, ya ellos compraron estas cositas que son básicas para las cocinas.
vaso, el carrito, que ese te lo recomendé yo, pues yo tengo uno igual para las frutas. Frutera, que pasamos mucho trabajo para comprarlo porque nosotros llegamos como cubanos al fin. Esto es un viandero de toda la vida. Pero no, aquí en Brasil es fruteira. Y si no dice fruteira, la tendera no va a saber atenderte, te va a decir viandero. ¿Qué es eso? Tú estás en Brasil, no en Cuba. Miren, esto de acá es básico también en toda casa de Brasil. ¿Cómo se llama esto? Yo no me recuerdo el nombre de esto. Bueno, esto es básicamente que tú metes el palo aquí y haces así y... Sí, porque aquí no se usa mucho aragán. Y eso de ahí se lo regalé yo. ¡Ay, sí! Fue un regalo mío que es como para escurrir los platos. El regalo de los Reyes Magos. Sí, literal. Me encantó porque realmente nos va a salvar la vida, nos va a sacar de muchos apuros. Estos son algunas cositas de ferretería que hemos ido comprando, como cintas adhesivas, esto es para cocinar, esto también es para cocinar. Esta era la prueba de que la cuba de esa pilla no era nueva, porque es el desagüe original. Miren cómo está. Ese es el que traía, tuvimos que comprar otro. Pero ¿por qué no fueron a donde estaba la...? ¿Dónde lo compraron? En la Juba Nueva Esperanza. ¿Y por qué no fueron de nuevo y dijeron que no se lo habían vendido nuevo? A ver, nosotros sabíamos que no era nuevo, totalmente nuevo. Y la aceptaron. Pero la parte de abajo, que es la que normalmente se desgasta, sí está nueva. O sea, lo que no está nuevo es la cuba. He estado sugiriendo, medio que obligando a esta gente de no aceptar cosas como en Cuba, que uno aceptaba, por ejemplo, un maltrato, que lo miraran mal. Por ejemplo, este tipo de cosas que te dicen que es nueva y al final no es nueva. Eso no hay necesidad de aceptarlo aquí. Vamos para el segundo cuarto, que sí tiene puerta. Entonces, ¿para qué tiene puerta si tiene que entrar por allá? Tiene puerta. Vean. Ay, venga. ¿Qué es eso? Lo principal que no me gusta del cuarto, aparte de que el closet no es un closet, es algo ahí, es el hueco en el techo. A ver, sí, explícanos porque tenemos una salida de emergencia que no podemos usar porque no hay escalera, pero es una salida de emergencia. No critiquen, no critiquen. Pero, ¿eso tiene techo o es una lona? Es una teja, no sé cómo explicarlo, pero es como las tejas que no son... Bueno, antes que nos sigas explicando, miren esto. ¿Qué necesidad, gente? Eran muchos corazoncitos porque eran muy románticos. Y nosotros los quitamos. Miren esto también aquí. Esto, cabrón, esto es un peligro. Esto realmente es un peligro. Es un peligro, pero está aceptable, o sea, está aceptable ahora. Porque originalmente aquí adentro, que todavía se ve un poco, estaban llenos de cables sueltos. Eso yo no lo había visto. Meu Dios. Bueno, nosotros les recomendamos que esta pared la forraran completa. La vamos a forrar. Porque incluso en estos huequitos, fíjate si los anteriores que estaban aquí hospedados eran puercos. Si están viendo esto, me disculpa, pero dejaron esto en una cochinada. Dentro de estos huequitos tenían metido, o no, todavía tienen. ¡Ay, qué! ¿Por qué no sacar eso de ahí? Porque no hemos podido hacer limpieza profunda. Esto lleva quitarlo todo de nuevo, porque nos dimos cuenta cuando ya estábamos instalados aquí, y tirar agua. Porque yo no voy a sacar eso y voy a dejar toda esa tierra en el piso. Está lleno de cosas asquerosas. Es palitos de oídos que parece que se limpiaban los oídos. Y papeles de confitura. O sea, mientras más miras, más te perturbas de lo que hay. Ay, no, qué horror, gente, de verdad. Esto tienen que limpiarlo completo y forrarlo para que se vea bonito. Y forrar todo esto hasta aquí. O sea, como hasta aquí adentro y por adentro pintar. A ver, gente, los que nos complace a nosotros y a todas las personas que tienen que empezar en un apartamento destructivo, que no habría por qué, pero bueno, es que aquí hay de todo. Por ejemplo, los mismos papeles para forrar los hay, tú los encuentras más baraticos, o sea, hay de todo para todas esas cosas. O sea, aquí queda pega de que tenían cosas pegadas ahí también. Ay, no, de verdad, qué puercos. puercos. Súper asqueroso, bueno, lo es, pero es pegamento. Recomendación para gente que vienen, si prefieren gastarse el dinero en otra cosa como ellos hicieron, que en vez de comprarse una cama, estos colchones inflables te resuelven la vida. Este yo se los regalé a ellos, que es un colchón casal, y este se lo compraron para Dani, que es la otra que está aquí de ¿cómo se llama? No, de roomie. Estas son nuestras gavetas temporales. Hemos ido recolectando cajas de Kevin y cajas de las cosas que nos llegan, por ejemplo, el ventilador. Recomendación: si estás desde cero, no botes las cajas, porque aquí, por ejemplo, está
ropa, accesorios, con más ropa. Estos son edredones. Ya que ellos no hemos compraron usado. sus edredones que son bastante costosos y bueno, son muy necesarios porque cuando llega el frío, ahora estamos en verano y ellos han pasado frío. Imagínense, Y nos han pasado seguiremos frío. pasando. Ahora estamos en verano y han pasado frío. Imagínense cuando llegue el frío, que las temperaturas llegan a 5 grados Vamos y a ver veces ahí. baja de menos. Bueno, no voy a hablar en plural porque dicen mis roomies que ellos no son friolentos, pero yo voy a llorar. Yo voy a Ay, llorar. no, pero de verdad. Y bueno, así básicamente queda estructurado el segundo cuarto. Algo también que tengo que hablar que no me gusta de este apartamento es que está tan... El edificio completo está en mal estado, pero este está pegado a otro apartamento al lado, entonces cuando ponen música, aunque sea bajita, que bajita uno la puede poner, pero aunque ponen música, aunque sea bajita, se escucha un bajo, ¿no? Se escucha el bajo de la música. Y entonces, bueno, entonces Rosy, háblanos del precio del apartamento. Así, directo, sin Directo sin rodeo. rodeos, son 1.300 reales por todo el apartamento. ¿Quieres que te cuente que el año pasado este apartamento costaba 500 reais? 500. 500. Y estaba así igual. O sea, en los mismos estados constructivos. Sí. Porque, bueno, obviamente, si ustedes se fijan bien, este apartamento de aquí no es para que costara 1.300 reais. ¿Qué pasa? Que por cierto punto, a veces uno le entiende porque le suben los impuestos y todas esas cosas, pero igual están cobrando el triple por este apartamento, porque este apartamento no tiene condiciones, no está bien estructurado. Pero ¿qué pasa? Como están entrando cada día más personas, más emigrantes, pues el aluguel es algo que obligatoriamente es necesario y obviamente el precio que sea es el precio que hay que pagar porque no hay casi rentas. Entonces, de 500, después subió a 800, de 800 después subió a 1000 y ahora está en 1300. Pero eso se lo subía estando los mismos inquilinos aquí. O sea, le subía el precio a ellos. No sé. Según mi prima, sí le subieron una vez estando ellos adentro. Como que le dijeron, ay, ahora no va a costar 500, va a costar 800. Bueno, que mis suscriptores quieren saber, porque en este poco tiempo que estás aquí, ya has conocido un poquito de Curitiba. No he conocido mucho, no he conocido ni el Bosque Alemán, que es precioso, que te invité para ir y no quisiste. Tenemos que ir. Has conocido varios lugares y has conocido cómo funciona más o menos el sistema. Ya el sistema de buses lo tienes bien planteado, las tiendas, ya. Entonces, en general, cuéntanos qué te ha impresionado más y si te gusta, si no te gusta, puntos positivos, puntos negativos. ¿Negativos de Curitiba? Los moradores de Rua. Bueno, sí, eso es un Que eso punto está en todas las ciudades de Brasil, lo que pasa es que Curitiba nunca había estado, pero bueno, mal manejo de la prefectura. Eso Ah, es ¿qué un punto negativo, la sierra. Punto negativo, que algunas calles no tienen acera y algunas calles tienen mal olor, sobre todo en el centro. A ver, el tema de la acera es algo que se discute bastante, sobre todo en estos barrios. En el centro sí hay cera. Sí, en el centro sí. En los barrios la gente está pidiéndole a la prefectura que ponga aceras porque están pensados para que uno salga de su casa en el carro. Sí. Para que uno salga de su casa en el carro, que aquí la gente, casi todo el mundo tiene carro. O sea, no es como en Estados Unidos fácil de conseguir, pero no sé, la mayoría de la gente tiene su carro. Sí, realmente sí. Entonces está pensado para eso, no está pensado para que tú salgas chancleteando por la acera, ¿me entiendes? En las calles principales de los barrios hay cera, en la Ruiza Ferreira hay cera, en esta calle de adelante hay cera. El tema del mal olor en el centro es algo horrible que está pasando desde hace unos meses para acá. Cuando yo llegué todavía no estaba así. Desde hace unos meses para acá se está dando la situación de que hay muchísimos moradores de Rúa, que no debería ser porque aquí hay instituciones que les dan de todo, pero ellos no quieren ir para esas instituciones porque en esas instituciones no pueden ni fumar, no pueden drogarse, no pueden hacer nada de eso y prefieren estar en la calle. Y el prefecto de Curitiba, que es como decir el gobierno, no está haciendo lo mejor de su parte para arreglar esa situación. Entonces, ¿qué causan los moradores de Rúa? Basura regada en el centro, que eso a mí me ha dejado loco, porque esta ciudad es una de las más limpias de Brasil, es una de las mejores de Brasil y se está voltando una Cracolandia. Basuras en el centro, que cuando nos vamos a subir a un bus, ellos vengan y se quieran subir gratis a los buses y empieza, ¿sabes? Eso es súper incómodo. El mal olor porque orinan en la calle, hacen todo en la calle, que eso por supuesto es ilegal. Entonces me molesta mucho que la prefectura no está haciendo
la gran cosa para arreglar esa situación. Que en cualquier momento va a explotar porque ya la gente no está soportando y cada día la gente soporta menos. Entonces, en cualquier momento va a haber una manifestación o algo para que eso se arregle. Realmente sí es muy desagradable el mal olor. Yo solo decía a Kevin que fue algo que me sorprendió, obviamente negativamente, pero sí, fue una sorpresa porque no me lo esperaba para nada de lo que había yo leído sobre la ciudad. O sea, nosotros llevamos meses ya planeando vivir aquí en Curitiba con Kevin y habíamos investigado, visto videos, teníamos la opinión de Kevin, y cuando yo llegué y las primeras salidas al centro me di cuenta que había mal olor en algunas calles, que no es en todas, en algunas No es en calles. todas, algunas. Yo me sentí así como que esto no es lo que me esperaba, porque era algo de Cuba que a mí me molestaba muchísimo, que igual en algunas A mí calles, también. por la basura, igual, morados de arroba, indigente, como se diga, había mucho mal olor y yo decía, es que estoy loca por salir de aquí solo por el tema del mal olor y obviamente... Lo que hay una diferencia muy grande, los moradores de rúa en Cuba no tienen ninguna ayuda. Entonces no tienen elección de si irse para un centro de ayuda o si quedarse en la calle. Aquí los moradores de rúa les dan miles de reales, tienen albergues, tienen comida, les dan todo gratis. O sea, ellos tienen la oportunidad de buscar un empleo gratis que les busca la prefectura, les dan todo. Pero ¿qué falta? Presión de la prefectura porque las calles son espacio público y la ley brasilera dice que tú no puedes sacar a nadie de la calle obligatoriamente. Pero los que están quedándose en la calle, porque la gente de bien no se queda en la calle. La gente de bien prefiere irse para el hogar de acogida donde le dan de todo. Los que se están quedando en la calle son los drogadictos. Entonces la prefectura no está viendo eso porque ya están cometiendo un delito. No están en la calle porque, ay, la están pasando mal. Están en la calle porque están drogándose, haciendo cosas mal hechas. Entonces lo que falta es que ellos tomen la decisión de meterse en donde están ellos y sacarlos a todos a la fuerza. ¿Me entiendes? Que eso es lo que están haciendo en Florianópolis. En Florianópolis, moradores de rúa que ven, moradores de rúa que sacan de la calle obligatoriamente. Porque quien se queda en la calle es la persona que está cometiendo algún delito, que no le conviene irse para ese local donde no puede cometer delitos, por supuesto. Entonces es un tema horrible de la prefectura. Los brasileños empezaron a decir, no, porque si vienes de Cuba ya te estás quejando. Nosotros no somos brasileños, pero estamos viviendo aquí. Y todo lo que pasa en este país nos afecta de forma positiva, de forma negativa, y por supuesto que no nos gustaría que la ciudad en la que vamos a vivir se vuelte algo horrible, algo de lo que nosotros salimos. Por ejemplo, los mismos jóvenes comunistas que hay aquí que piden socialismo, eso a nosotros nos choca y no es por criticar el país, las cosas que están mal. Porque al final ya nosotros vivimos aquí, nosotros nos vamos a ser residentes y en unos años nos vamos a ser ciudadanos brasileños. Positivamente creo que muchas cosas. Hay muchas cosas que han sido choques culturales, pero para bien. Por ejemplo, llega una persona que es repartidor y no está gritando, no está pitando. O sea, como que dice entrega para los vecinos que están abajo, o si no hace así, aplaude. Y ya en el edificio se sabe que hay una entrega, ellos revisan si es de ellos y bajan a recogerla. Algo como que muy organizado, muy tranquilo. En las tiendas igual, yo creo que ya lo mencioné en un video anterior, pero me sorprende que te traten bien. Y no es el simple hecho de que te reciban con una sonrisa, que es algo muy bueno, que me encanta, pero también el hecho de que tú entras a la tienda y tú eres libre de estar el tiempo que tú quieras, revisando los productos, eligiendo con Probar calma, los productos. O sea, como que tienes la paciencia para comprar y salir satisfecho. No es como que entraste y ya te están mirando con mala cara de qué vas a comprar. Si no vas a comprar, vete. Algo así. Esto es un proceso ahora, un proceso que yo tengo pensado, o sea, por supuesto documentarle, de, ¿sabes? Acomodar su apartamento, todas esas cosas. Ahora es un proceso, apenas están aquí, van a meterse un año aquí, así que apenas está comenzando todo. Así que comenten qué tal les pareció, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!